Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy estamos comenzando este primer día del mes de octubre. 1 de octubre celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen y Doctora. Queridos amigos, en este miércoles 1 de octubre la palabra de Dios nos acompaña a través del profeta Nehemías, capítulo 2, del 1 al 8. En el mes de Nisán, el 20º año del reinado de Artajerjes, siendo yo el encargado del vino, lo tomé y se lo ofrecí al rey. Como nunca había estado triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué tienes esa cara tan triste? ¿Tú no estás enfermo? Seguramente hay algo que te aflige. Yo experimenté una gran turbación y le dije al rey: ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar con la cara triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que quieres? Yo me encomendé al Dios del cielo y le respondí: si es del agrado del rey y tú estás contento con tu servidor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis padres, para que yo las reconstruya. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo: ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo estarás de regreso? El rey le pareció bien autorizar mi partida y yo le fijé un plazo. Luego dije al rey: si el rey lo considera conveniente, se me entregarán 2 cartas para los gobernadores, una para el gobernador y otra para del lado del Éufrates, a fin de que me faciliten el viaje a Judá. Y así continúa, queridos amigos. Interesante, ¿verdad? Todo lo que se presenta aquí. Pero miren, queridos amigos, lo interesante es: estoy triste. ¿Pero por qué estoy triste? Porque justamente la ruina, el templo, todo está destruido. Mañana veía lleva coanga peñanderoga pupe, vaya pañandeña y meñaína, ¿verdad? Estamos bien edificados, hemos edificado nuestra casa, hemos edificado nuestro templo, estamos en este camino del Señor, estamos en una sociedad que vive valores y principios de Dios, o estamos destruidos. Eso va a depender de nosotros, dar una respuesta. Así como en este momento también se mira y se ve por el rostro cómo estamos nosotros. Si estamos bien construidos y tenemos por delante esta fuerza de Dios que nos renueva totalmente, ciertamente que ñandé ya es acá. El rey se dio cuenta enseguida. ¿Por qué esa cara tan triste? Queridos hermanos, pidamos entonces al Señor: ya es acá, que estamos contentos, que estamos alegres y que hacemos una vida de acuerdo al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.